Saludos amigos de Vida TV Play, bienvenidos a Revelación Juvenil, un programa cuyo fundamento es que gracias al Espíritu Santo hay un llamado a los niños a profetizar, a los jóvenes a ver visiones, a los ancianos a soñar. Y estamos citando aquí al profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y confirmado en Hechos 2, 17. La semana pasada aprendimos que el autor hizo dos énfasis en el capítulo 1 de Hebreos. El primer énfasis es que exaltó que Dios habló a través de su Hijo. Y el segundo, hablando por supuesto de Jesús, y es que el Hijo es superior a los ángeles. Y si aún no lo escuchas, te invito a que ingreses al canal y ubiques la enseñanza del 3 de enero. Hoy continuamos estudiando Hebreos y puedo ver cómo el capítulo 2 está subdividido en hablar primero de una salvación tan grande, lo expresa así el autor. Y ya vamos a aprender por qué lo expresa con tanta sublimidad. Y en segundo lugar, en hablar del autor de esa salvación. Antes de comenzar con la enseñanza de Hebreos 2, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y tu presencia en esta hora, Señor, bendiciéndote y proclamando que tú eres el Rey, que tú eres el Maestro, que tú eres el Dios por excelencia, de quien todos dependemos, Señor. Nada somos sin ti, nada podemos hacer. Clamo ahora para que el Espíritu Santo dé aún mayor revelación, Señor. Que seas tú derramándote en cada vida que nos escucha, Padre, y que seas tú entregando a los corazones tu palabra, para que cada día sea un rema en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pido que utilices este medio para que sea de instrumento de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Hebreos 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el subtítulo, una salvación tan grande. Y comienza el versículo con dos palabras. Dice, por tanto. Y atentos aquí, porque estas palabras nos indican que hay una conexión. Comienza relacionando en el capítulo 1 con lo que escribe el autor en el capítulo 2 y nos muestra cómo hay una secuencia, ¿ok? Dice, por tanto, algunas versiones dicen, o por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Imagínense a alguien en patines o en los que utilizan patineta, lo pueden ver muy bien, deslizarse hacia una pendiente es algo sin mucho esfuerzo, es una caída libre, ¿ok? Y eso es lo que está advirtiendo. Atendamos lo que hemos oído, no sea que deslicemos. Hay una recomendación, atender con diligencia, dice, y hay una advertencia, dice, no sea que nos deslicemos. O sea, las dos cosas nos están en el mismo versículo. Una es una recomendación y la otra una advertencia, porque si no escuchamos, vamos a deslizar. ¿Y qué es atender con diligencia? ¿Qué significará? Pues diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar algo, es la prontitud de ánimo, es la agilidad interior y exterior por hacer el bien con amor, hacerlo con gozo, hacer todo lo que tengo que hacer. Según la doctrina cristiana, ser diligente significa ser responsables, consecuentes de nuestro compromiso con Dios. Y honrarlo. ¿Cómo? En la oración, en las promesas y los mandamientos, sin apartarnos nosotros de sus palabras. Proverbios 4, 23, 24 dice, guarda en tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. El 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Cuando leemos el sentido de urgencia en la advertencia, no sea que nos deslicemos. Y es que desviarse y apartarse es un peligro que amenaza al cristiano, es un peligro de desviarnos de la palabra, es lo que quiere decir el autor de Hebreos. Si vemos ahí, existe como un mandato, y dice Hebreos 2 escuchen, ¿sabes? A veces tú puedes conocer algo, puedes oír que se está hablando de algo, pero es muy diferente a escuchar. Escuchar es prestar atención atentamente, meditar en ello
y si es posible seguirlo. Si eres un cristiano convertido, sabes que tienes convicción en tu corazón que hay que seguir las escrituras, la palabra de Dios, seguir el camino de Cristo. Esa es una invitación a ser saciados en Jesús, para que no seamos seducidos por los deseos engañosos. Fíjense que dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, imagínense la firmeza de la ley, ¿no? Y eso es lo que está haciendo allí, describiendo la ley de Moisés, la cual sí fue recibida por ellos y se encuentra en Deuteronomio 33:2, Hechos 7:53 y Gálatas 3:19, lo pueden luego escudriñar. La ley mosaica, dice, fue firme y escrita, bien directa y era muy estricta, demandaba ser tomada bien en serio. Al seguir conociendo el término descuidar, podemos encontrar que es no cuidar de algo o de alguien, o no atenderlo con la diligencia debida. Eso es descuidar. Dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. Denota ser negligente, ¿sí? En caso de ser descuidados, ¿no? Sabemos que ninguno de ustedes lo es, es solo la advertencia que el versículo nos da. Es ser negligente y, como dice Mateo 22:5, sin hacer caso, ser descuidado o que lo tuviéramos en poco. ¡Wow! Eso es duro, decir que tenemos en poco la palabra de Dios. El descuidar la salvación significa desviarse, marcharse a la deriva. Y desde luego esto nos lleva a una ruina espiritual. El versículo 3 podemos ver que dice una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recordemos que el libro de Hebreos no fue escrito como un tratado evangelístico, sino como un estímulo y advertencia para los cristianos desalentados, o sea, ya eran convertidos. Fue escrito para aquellos que habían descuidado un caminar continuo con Jesús, porque conocer a Cristo es el inicio de un camino, no es el final. La frase, una salvación tan grande, es un recordatorio de lo que Dios ha provisto en Cristo. La palabra tan es similar a la instancia en el pasaje familiar de tal manera amó Dios al mundo que puedes leer en Juan 3:16. Si todo lo que te he dicho antes lo olvidaste, quiero que recuerdes esto que voy a decirte en este momento, y es el por qué nuestra salvación es grande. Somos salvos por un gran Salvador, nada menos que el Hijo de Dios. Somos salvos a un gran costo. Tomó su sangre, fue derramada en la cruz. Y recuerda que te estoy diciendo por qué nuestra salvación es tan grande. Toda su sangre fue derramada en la cruz. Somos salvos de una gran pena. Todos estábamos sentenciados a morir, porque heredamos el pecado de Adán y Jesús ocupó nuestro lugar y eso nos concede el perdón. Y es que una razón por la cual muchos descuidan la salvación es porque nunca la ven como salvación, sino que la ven como si fuera algo a recibir. Y no, en verdad lo que es que creyente como yo lo soy, sencillamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que debemos de cuidar nuestra salvación porque fuimos rescatados de una pena de muerte, fuimos rescatados del precio que teníamos que pagar por nuestras transgresiones. Dice el versículo 3 del capítulo 2, en su parte B, la cual, hablando de la salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, dice el autor. Es decir, si los ángeles podían dar una palabra como esa, cuánto más la palabra que viene por medio del Hijo. Lo que Jesucristo tiene que decir es la palabra con mayor autoridad que el mundo jamás ha oído. Este pasaje no dio origen con los apóstoles, no vino a nosotros por medio de los profetas, vino por medio del Señor directamente. Debemos tomar con aún más seriedad la palabra que nos llegó a través del Hijo de Dios. El Hijo ha probado ser superior a los ángeles, y eso está clarísimo. Entonces su mensaje debe ser considerado superior a lo que los ángeles habían dado.
Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Es un mensaje superior traído por una persona superior. Y esta persona que es Cristo es quien también trajo mejores promesas. Al decir que fue confirmada por los que oyeron, lo dice el pasaje, el escritor confirma que él no es parte de la primera generación de cristianos. Él había escuchado el mensaje de segunda mano a través de los apóstoles y testigos del ministerio de Jesús. Hebreos 2:3 se toma como una razón por la que muchos creen que el apóstol Pablo no escribió Hebreos. Es una teoría, ya que en otros pasajes el apóstol Pablo parece ponerse a un nivel igual al de los apóstoles que originalmente caminaron con Jesús y de otros testigos de Jesús también. Eso lo puedes ver en 1 Corintios 9:1 y el 1 Corintios 15:3-11. Seguimos con el capítulo 2, en su verso 4 dice, testificando, ¿saben quién? Dios. Testificando Dios, nada más y nada menos que Dios testificaba juntamente con ellos. ¿Y cómo lo hacía Dios? Dice, bueno, eso se lo voy a decir un poquito más adelante, acerca de lo que debe ocurrir cuando hay un verdadero creyente presente. Pero aquí dice que Dios testificaba juntamente con los que iban hablando. ¿Y cómo lo hacía? Con señales y prodigios y diversos milagros. Y repartiendo según el Espíritu tenía voluntad a cada creyente. Aquí el autor también destaca que fue confirmado y autenticado por señales mandadas por Dios mismo, por maravillas y milagros y dones del Espíritu Santo. En este punto, es difícil decir cuál es peor, porque uno ve cada cosa. Y me refiero a, no sé qué es peor, si la negación que muchos hacen acerca de los milagros, porque hay muchos que llegan a cuestionar, y los dones del Espíritu Santo, o la falsificación que muchos hacen también de estos milagros. Porque en ambos casos, en ambos, lo veo como dos errores graves. Eso es muy peligroso y son una ofensa al mismo Espíritu de Dios. Tú no puedes juzgar, solo Dios puede juzgar si alguien está haciendo milagros en su nombre o no, si viene de parte de una confirmación del Espíritu Santo o no. Hay que estar muy vinculado, muy atentos a lo que el Espíritu Santo está diciendo para no caer justamente, no solo en seguir a los que hablan mal, pero lo que sí dice la Escritura es que las señales y los milagros seguirán a todo aquel que cree. Eso es parte del ministerio del Espíritu Santo que hoy está vigente. Yo creo en los milagros, creo en su manifestación, creo en el derramamiento del Espíritu Santo, creo en los 5 ministerios vigentes para edificación de la iglesia. Jesús dijo que habría señales que seguirían a los que creen, como te decía, y lo puedes encontrar en Marcos 16:17. Y es así como Dios confirma su palabra con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Y repitamos lo dicho, como Dios ha hablado mediante su Hijo. En estos últimos días, y debido a que Él es el creador y sustentador y Señor y gobernador y redentor del mundo por encima de todos los ángeles, por esta razón, por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído a través de Jesús. En otras palabras, Dios ha hablado mediante su Hijo. Y dice, por tanto, escuchen muy cuidadosamente. El primer deber mencionado es que debemos prestar atención a la palabra de Dios en su Hijo. Dice literalmente, es excesivamente necesario prestar atención a Jesús, porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo. Ese es el principal mensaje. Escúchenle, mediten en Él, enfóquense en Él, quédense cerca de Él y ténganle sus pensamientos, aprendan más de Él cada día, cómo es Él y lo que dice y cómo Él ve el mundo. Eso es lo que nos está diciendo, aprendan de Él. Y si algo es importante, es lo que Él tiene que decirnos acerca de esta salvación tan grande. Atentos, porque es fácil pensar que esta exhortación es dada a los no creyentes. Pero ojo, porque esta carta fue escrita para los cristianos, para ser anclados en la verdad de la superioridad de Jesús. Existen muchas cosas que no entenderemos hasta que veamos obviamente a Jesús, pero siempre lo tenemos que mirar con el ojo de la fe. Por eso es que
las cosas espirituales solamente las entienden los espirituales. Y cuando comenzamos realmente a vivir para Cristo y a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, comenzamos a mirar a Jesús con verdaderos ojos de la fe. Por imperfecta que sea esa mirada que todos vamos a tener, hay que mirar al que sí es perfecto. Hemos llegado al versículo 9 en este movimiento por el capítulo 2. Nos estamos moviendo un poquito rápido y para poder cubrir los aspectos más importantes de ese capítulo, realmente los que humildemente consideré. Entendemos que en el padecimiento, muerte y para Jesús ser nuestro sustituto se hizo hombre y se hizo un poco menor que los ángeles para luego ser coronado de gloria y de honra. El perfeccionar, que se dice allí, no implica que haya habido imperfección moral en Jesús, sino solo la consumación de esa experiencia humana de tristeza y dolor, por la que debió pasar para convertirse en el líder de la salvación de su pueblo. Y así, según Isaías 53:10, llevar a muchos hijos a la gloria, viendo su linaje. ¡Wow! Allí tenemos que pensar en nosotros, allí tenemos que gozarnos en Él. El escritor cita 3 evidencias de que Jesús es el Mesías que llama a su pueblo hermanos. Y bueno, se los voy a dejar solamente. Tengo como lecturas Salmos 22:22, Isaías 8:17 e Isaías 8:18. Para que Jesús cumpliera con su rol de hermano mayor para la familia de los redimidos. Somos todos nosotros. Él tuvo que practicar de carne y sangre, él tuvo que entrar a la prisión para liberar a los cautivos. Nosotros estábamos cautivos. Jesús le quitó a Satanás el derecho de gobernar al permitir que Satanás le quitara ilegalmente la vida a Jesús en la cruz. Y el acto ilegal de Satanás contra Jesús le hizo perder su derecho a gobernar sobre el hombre, ese que había recibido él en el Edén. La explicación sería así: como la muerte solo tiene dominio sobre aquellos que fueron nacidos pecadores o que han pecado, eso es lo que dice Romanos 5:12. Satanás no tenía derecho a tomar la vida de Jesús, quien nunca pecó ni nació siendo pecador. En ese caso, el diablo cometió un asesinato ilegal conforme a su naturaleza, según dice Juan 8:44. Jesús le permitió al diablo herir su calcañal para que él le pudiera herir en la cabeza, según lo que el Padre ya había establecido en Génesis 3:15, cuando condenó a la serpiente. Entendemos que la muerte es la obra del diablo, obviamente. No estábamos diseñados para morir, fue producto del pecado, de ese engaño en el que cayó Adán y Eva. Es importante no perder de vista que Jesús entregó su propia vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Él vino desde los cielos a justamente entregar su vida. Podemos leerlo en Juan 10, 17 y 18. En Jesús no había mancha de pecado. Eso es lo que realmente es importante. La muerte de Jesús fue la derrota del diablo. Lo más grandioso es que la muerte es un enemigo derrotado, que ahora sirve al propósito de Dios en la vida del creyente, porque cuando nosotros morimos, pasamos a la eternidad con Cristo. Recibir la obra en la cruz es para la gente de fe. Por eso nos han llamado la descendencia de Abraham, el padre de la fe, tal como lo he dicho en Gálatas 3:7. Dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Llegando casi al final, Hebreos del capítulo 2 de Hebreos, leyendo el 17, pues allí interpretamos que habla de la enseñanza de Jesús con nosotros, misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y es que si Jesús no fuera semejante a nosotros, no pudiera ser nuestro sumo sacerdote representándonos ante el Padre, haciendo expiación por nuestros pecados. Al llegar al versículo 18, el escritor a los Hebreos insiste en que Jesús padeció la presión de la tentación y que él nunca cedió a la tentación. Jesús conoció las tentaciones, las que usted y yo enfrentamos, las que todos, iguales que todos los que enfrentamos todos, las de el poder, por ejemplo, las tentaciones del dolor. Él conoció las tentaciones de la riqueza y también las de la pobreza. Conoció las tentaciones de la popularidad, cuando le aplaudían, le avasallaban, le seguían, pero también experimentó la tentación del rechazo. Lo dejaron solo. Él conoció las tentaciones
del niño y las tentaciones del hombre. Conoció las tentaciones de sus amigos y las de sus enemigos. Él conoció las tentaciones de su familia y las de los extraños. Primera de Corintios 10:13 es un pasaje bien fortalecedor. Leamos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Permanezca en nuestras mentes que Jesús es poderoso para socorrernos cuando seamos tentados. Y el hecho que Él es quien puede ayudarnos en nuestra tentación, porque encontramos en Él nuestra victoria en medio de la tentación. Es una victoria al que el mismo Jesús fue expuesto y hasta aquí por hoy, porque realmente les digo, el libro de Hebreos está lleno de verdades de Jesús. Es apasionante, me estoy disfrutando muchísimo, pero vamos por el capítulo 2. El próximo martes vamos a continuar con Hebreos capítulo 3. Así que tenemos victoria en Cristo Jesús, esa victoria que Él conquistó y el significado, la derrota de la muerte, la derrota de las tentaciones, la derrota de nuestro pecado original. Gracias al Señor, ya no tenemos que estar sumergidos en cautiverios, porque Él ha roto nuestras prisiones. Él ha abierto el cautiverio de aquellos que permanecíamos en cautiverio. Y en esa fe tenemos que creer y proclamar que somos libres a través de la sangre del Cordero. Vamos a orar para ser despedidos este día, este martes, y saber que los vamos a esperar la próxima semana para que nos acompañen en otra enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en este día, Padre Santo, que estamos culminando con esta enseñanza, nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos en saber, Señor, que tú has vencido. Nos gozamos en Jesús, el autor y consumador. Nos gozamos, Señor, en tus planes, que son más grandes y maravillosos que los nuestros. Gracias por ese cumplimiento de Génesis 3:15 que habías anunciado, Señor, en el Edén y que finalmente llegó. Gracias, Señor. Gracias por la revelación. Yo coloco en tus manos, Padre Santo, a cada niño, a cada joven, a cada adolescente que está viendo, a cada adulto, Padre de la Gloria. Porque yo creo que el Espíritu Santo ha sido derramado, Señor, en cada uno, Padre. Yo creo, Padre Santo, que ellos son instrumentos en tus manos de bendición y que tú les estás entregando cada vez más verdades y secretos ocultos en tu palabra, que tú estás teniendo una relación personal con cada uno, que tú estás teniendo cuidado de cada uno, que tú estás librándolo a cada uno, que si alguno, Señor, todavía está en opresión, tú lo estás liberando en el nombre poderoso de Jesucristo y que tú estás revelando, Señor, en sueños, a través de tu palabra, a través de visiones, así como lo hemos leído, así como lo hemos creído al establecer, Señor, el nombre de este programa, Revelación Juvenil, porque lo creemos y lo establecemos, Padre, en cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy gracias y decimos todos, amén. El Señor les bendiga.